¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a continuar hoy con la serie de videos sobre los balances de los partidos de la selección argentina. Lo hacemos siempre que juegan dos partidos, se juegan dos partidos con la selección argentina y entonces hacemos el balance de esos dos partidos del mes, correspondientes a la clasificación al Mundial de 2022, de Qatar 2022. Y en este caso tengo el inmenso gusto de presentar a Javier Tavares, para mí el mejor comentarista, así sin dudas, de fútbol de la televisión, el mejor de todos. Así que el más sobrio, el que más sabe de fútbol, y bueno, te saludo. Javier, ¿cómo estás? ¿Bien? Hola Sergio, ¿cómo estás? No sé cómo tomarlo esto. Por un Bueno, lado el sí, agradecimiento lógico, pero por el otro, bueno, una presión muy alta. Agradezco otra vez los conceptos y las consideraciones. Estoy dentro del estilo de lo que vos marcaste, pero de ahí a considerarme por lo menos yo el mejor creo que estoy lejos. no, no, está bien, eso déjalo por mi cuenta, no te preocupes. Igual allá hablaste de presión alta, o sea que estás absolutamente en tema, ¿no? Porque con esto de la presión alta, vos que sos comentarista, bueno, sabes bien a lo que te referís. Pero no, no te preocupes, no te preocupes. Además, mucha gente ya te conoce, eso es lo bueno también, de años de comentarios y una trayectoria muy, muy, muy larga y muy sólida. Así que, Javier, bueno, vamos a empezar rompiendo el hielo, como se dice, hablando de la selección argentina. Me imagino que viste los partidos de la selección y quería preguntarte, primero, un pequeño balance. ¿Sí? ¿Está para ser realmente optimista con esta selección? Es un poco temprano. Bueno, es una pregunta que en realidad tiene diferentes aspectos como para encarar. A mí siempre que me preguntan sobre la selección una opinión, a propósito de este ciclo, me voy hasta el comienzo. Y desde ahí voy tejiendo una idea que parte, por supuesto, desde lo subjetivo, y después, como todo análisis, que sigue siéndolo, subjetivo, trata uno de encontrarle unos parámetros. Eh, yo siempre digo que el comentarista no es objetivo, sino que lo que tiene que intentar ser es imparcial, Perfecto. precisamente porque el análisis es subjetivo, Muy más bien. allá de que podamos estar de acuerdo o no en muchas cuestiones. Bien. Y a mí lo que me ocurre, Sergio, es que, y todavía perdura hoy en mi mente y en mi sensación, que no me gusta cómo se produjo la llegada de Scaloni, por distintas razones. Y además lo que me ocurre, que creo que le pasa a la mayoría también, es que Scaloni llega a ser el técnico de la selección sin haber sido técnico de un equipo de primera. Ya sé que estoy diciendo algo que todos lo sabemos y que en realidad tenemos que estar analizando el presente. Pero yo lo que también creo es que hay una historia, hay un comienzo que hace también a lo que está pasando hoy en algunas cuestiones. Eh, Reitero, me aparto de cualquier preconcepto y vamos a analizar entonces sobre los hechos, más allá de lo que uno puede pensar de lo que fue el principio. Y lo que me parece a mí es que Scaloni está probando mientras es el técnico de la selección argentina. Ni siquiera con un equipo menor. O sea, Scaloni no tiene experiencia. Aún así, creo que algunas cuestiones las está manejando bien, que hacen a esto de la gestión del grupo. Se hablaba muchísimo de lo que pasaba en la selección, más allá de lo futbolístico, en cuanto a lo que tenía que vivir cada entrenador, sabiendo que tenés a Messi y lo que conlleva tener a Messi, dentro de la cancha y fuera de la misma, y el lugar que tiene que tener Messi. Hoy se está dando una particularidad con él, y lo están diciendo muchos, y es que parece que ahora se invirtieron las cuestiones. Y que en Barcelona le pasa lo que antes le pasaba en Argentina, y en Totalmente. Argentina lo que antes le pasaba en Barcelona. Yo creo que no es tan así. O en todo caso, lo que sí está ocurriendo es que en Barcelona está sufriendo lo que le pasaba muchas veces aquí, pero en Argentina nunca llegó a ser ese que supo ser en Barcelona, por cuestiones propias o por cuestiones ajenas o compartidas. Voy, fíjate, marcando diferentes tópicos porque hacen al análisis de lo que está sucediendo también. Sí, sí. En lo futbolístico me parece que Argentina todavía no tiene definido a qué juega. Sí podemos marcar algunas cuestiones, algunas buenas ideas, pero no hay una certeza todavía de lo que puede responder este equipo. Y la realidad es que es muy difícil ser contundente hoy, porque ¿cuáles son las medidas o los niveles de medida? Sin ser irrespetuoso con ningún equipo ni contra cualquier adversario. Evidentemente vamos a tener una real medida en la próxima doble fecha, Sí. cuando tengas que enfrentarte con Uruguay, que a priori es un equipo que está un escalón por debajo, subrayo lo de a priori, y después Brasil.
La otra cuestión es, bueno, entender dónde está Argentina hoy. ¿Dónde debemos ubicar a Argentina en cuanto al nivel de competitividad? Porque seguimos pensando que por cantidad y calidad de jugadores estamos al nivel de las selecciones europeas, pero por nivel, por vigencia, por estilos, por perfiles, por un montón de cuestiones que hacen a lo que después termina siendo el nivel de un equipo, a mí me parece que Argentina hoy está en un segundo o en un tercer lugar respecto de la competencia y de la comparación que tenemos que hacer con las principales potencias. Bueno, tocaste muchos tópicos, efectivamente muy importantes todos, ¿no? Voy a empezar por el de gestión de grupos. ¿No te parece que un poco se facilita esta gestión de grupos a partir de que justamente termina una generación, empieza otra y no están la mayoría de los jugadores anteriores? Entonces es un poco más fácil. Fíjate que, por ejemplo, cuando apareció el tema Di María, ya empezaron los problemas. Es decir, en la medida que aparece alguno de los de antes, Agüero no está viniendo por lesión. Es decir, que no queda casi nadie en realidad del grupo anterior, del original, digamos, no queda casi nadie, ¿no? Messi y algún otro, pero ya, Otamendi, que no sé qué pensaba de Otamendi, yo creo que el ciclo se va cerrando también. Entonces, casi no queda nadie. ¿No es eso lo que pasa en realidad, que tiene más éxito en la gestión de grupo o no se sabe mucho, un poco por esto y porque además por la pandemia la prensa no se puede acercar y puede conocer menos? Es un buen punto de análisis y lo he hablado con diferentes colegas y llegamos a un punto de coincidencia. Te digo más, no solamente se facilita un poco la tarea por esto del recambio, sino que además, cuando alguien dice, bueno, pero en todo caso su responsabilidad es decidir y llevar a la práctica el recambio. Y entonces te van a decir, lo que ocurre es que el recambio ya era un proceso natural y le iba a tocar hacerlo a Scaloni o a cualquier otro entrenador. Yo creo que hay un poco de todo eso, pero dentro de ese conjunto de situaciones hay un mérito de él también. Fíjate que así como cuestiono las cosas que no me han gustado, aquí le otorgo un mérito a él, que dentro de ese proceso natural que debía darse, él no lo está llevando mal. Y vuelvo sobre el tema. Es cierto que ya hay muchos jugadores que no están, o que están dejando de estar, pero hay uno que sigue estando, que es el principal. Y me parece que lograr que, esto que hablábamos antes, que en Argentina, y sobre todo en este momento de su carrera, Messi encuentre un lugar de cierto confort, evidentemente es algo que debemos destacar nosotros también. Después viene la parte futbolística, pero sí, estoy de acuerdo en que la renovación del proceso en cuanto a la convocatoria y a la selección de los jugadores era algo que debía ocurrir con cualquier entrenador, pero vuelvo a decirlo, en ese aspecto creo que él no lo está llevando mal, porque si te fijas, la mayoría de los jugadores, desde lo que nosotros podemos percibir, está respondiendo al entrenador. He hablado con algunos de ellos en privado, cuando yo les hacía incluso sentir mi parecer en cuanto a cómo había llegado Scaloni, a la falta de experiencia, y como se suele decir en términos futbolísticos, lo bancan, ¿eh? La mayoría lo banca. Y por otro lado vamos a decir, bueno, pero ¿cómo no lo va a bancar si justamente él es el que le está dando las chances de sumarse a la selección? Y volvemos. Todo es entendible y lógico, pero creo que hay un punto de referencia ahí en donde hay que reconocerle que en ese aspecto, por lo menos, eso no lo está llevando mal a la práctica. Tiene que ver, evidentemente, con que es una persona más joven, con que en algún punto está más cerca de los jugadores, y que ya era parte del cuerpo técnico anterior. Con lo cual, ahí saca él su beneficio dentro de lo que, por otro lado, se le puede cuestionar. Javier, después, bueno, el otro punto que habías tocado, que me parece muy importante, es una pregunta que lanzabas y que nos hacemos muchos, ¿no? ¿Dónde está parada Argentina en el concierto de las elecciones más importantes? Es difícil medirlo, pero te pregunto, ¿alcanza, por ejemplo, con que muchos jugadores estén en equipos europeos? Porque top no hay tantos. Lo que hay es muchos jugadores en equipos europeos. Ahora ya no pasa como antes, que teníamos, no sé, 8 o 10 entre los equipos top. Tenemos muchos en equipos intermedios, por decirlo así. Entonces, ¿eso alcanza o realmente eso es una muestra, tal vez, de que el nivel va bajando y que nos pasa tal vez como Uruguay o Brasil, que hace mucho que tampoco ganan mundiales, y que en la medida que va pasando el tiempo, cada vez estamos más abajo de las selecciones top por eso, ¿no? Porque en la competitividad, en el día a día, vamos perdiendo camino. Sí, son varios puntos otra vez para analizar.
desde hace muchos años venimos formando parte en todos los aspectos de la vida en lo que se suele denominar la globalización. Y más allá de lo que ha sido este año tan particular en cuanto a la pandemia, en donde muchos pensábamos o pensaban que en algunos aspectos el ser humano iba a cambiar, creo que a muchos nos ha pasado que eso nos duró 5 minutos o una semana, porque en realidad terminó siendo peor que antes, en cuanto a la diferenciación que se produce entre los que más tienen y los que menos tienen. El fútbol no queda exento de eso, dentro de ese análisis global. Y a esto debemos sumarles cuestiones culturales. Entonces, aquellos que están en un lugar donde se vive mejor en todos los aspectos, donde la educación es superior, donde se respeta una planificación, un proceso, una idea, se le otorga un tiempo de realización y se llevan a la práctica también los procesos madurativos que esto requiere, hacen que después los resultados, si bien en el fútbol no todo es tan lineal, en la mayor parte de los casos termina dándose aquello que uno fue trabajando. A veces en un recorrido más largo, a veces en un recorrido más corto. El tema también es disponer de la materia prima para poder hacerlo. Yo creo que Argentina sigue teniendo esa materia prima. Lo del nivel probado, me parece que tenemos que esperar. Si tenemos que dar un veredicto temprano y rápido, evidentemente el nivel ha bajado en cantidad de jugadores. Sin embargo, desde Europa siguen mirando hacia acá, siguen fijándose y se siguen llevando jugadores. Y cada vez más temprano. Es más, hay un montón de chicos que ni siquiera son conocidos acá todavía, y que probablemente empiecen a ser parte, ya está pasando de hecho, de los seleccionados juveniles. Cuando antes era al revés. Claro. Los chicos ni siquiera eran conocidos, pero jugaban en Argentina. A algunos pocos se los conocía, a otros no. Y empezábamos a conocerlos en los seleccionados juveniles. Tomemos como referencia el proceso o el trabajo de Pekerman, que fue el más exitoso, no solo por los resultados, sino por una línea de juego que fue respetada y aceptada por la mayoría. Hoy, a esos chicos, a muchos de esos chicos, y va a pasar más próximamente de lo que ya está pasando, los vamos a empezar a conocer en la selección, pero en muchos casos sin que jueguen en Argentina, sino ya jugando en clubes europeos, para lo cual hay todo un trabajo previo que se realiza de lo que hoy se denomina el scouting, o el seguimiento, con personas que trabajan fuera del país, puntualmente en Europa, y pasan los informes correspondientes para que los entrenadores de aquí puedan contar con esos chicos. ¿El tema cuál es? Que tenés que juntar a aquellos que son formados en las escuelas o en los clubes europeos desde jóvenes con aquellos que lo están haciendo aquí. Y aquí no es que haya malos entrenadores, porque de hecho hay y muy buenos. Sí. El tema es con qué herramientas cuentan para llevar a cabo esa labor. Y esto que marcaba en cuanto al tiempo de trabajo. Por eso empecé hablando de algo que hace a cuestiones que están por fuera del fútbol. Lo vinculo con aspectos económicos, culturales, lo trasladamos al fútbol y ahí ya lo incluimos lo deportivo. Fíjate todo lo que tenemos que analizar. No se trata solamente de si un jugador es bueno o malo, si es top, si no es top, si está en la lista de los 3 mejores en cantidad de futbolistas argentinos o no. Si me preguntás hoy, si lo evaluamos cuantitativamente, aquí tenés una cuestión objetiva y una cuestión subjetiva. Francia hoy es el país que mayor cantidad de jugadores forma y produce para el mundo del fútbol. Porque la Liga Francesa tiene un montón de futbolistas de alto nivel, todavía en pleno desarrollo, pero ya tiene otro montón de jugadores en las mejores ligas europeas. Y se van a sorprender si les digo cuál es el segundo equipo, que insisto, aquí ya hay mezcla de objetividad y subjetividad, pero que va camino a eso. Y potencialmente por cantidad de habitantes, bueno, ya es como para empezar a tenerlo en cuenta de otra manera, además de lo muy bueno que está haciendo hoy su selección mayor, que es Bélgica. Exactamente, exactamente. Y entonces ahí esto me conduce a una pregunta todavía más compleja, pero bueno, si no lo contestás vos, ¿quién lo va a contestar, Javier? Esta pregunta es, con la cantidad de jugadores que hay en el exterior y que se van tan jóvenes y que incluso maduran allí, cada vez es más difícil de hablar de un estilo argentino.
Porque si el director técnico de la selección, ahora es Scaloni, pero antes pudo haber sido Sabella, Peckerman o cualquiera, es más un seleccionador que un entrenador, porque no los tiene casi nunca, los podés tener como mucho un mes y ahora cada vez es menos, pero antes de un Mundial o de una Copa América, ¿cómo volver a un estilo criollo, un estilo nuestro, a un estilo que se pide tanto, desde tantos sectores? ¿Cómo hacer para que una selección represente al fútbol argentino de verdad? Porque en realidad estamos hablando de jugadores que todo el año juegan con otros sistemas, que están acostumbrados a otra cosa, a otra forma de analizar el fútbol, de pararse en la cancha, con otras tácticas. ¿Cómo trabajar con eso en una selección? ¿No? Qué difícil, porque al fin de cuentas, yo creo que en esa globalización que vos decís bien, terminás siendo más de lo mismo. Tal vez con más calidad que otros, con menos que otros, pero sos más de lo mismo en el fondo, ¿o no? Sí, otra vez un par de ventanas que se van abriendo dentro de lo mismo. Está bien lo que decís. El tema es que tenemos que empezar a replantearnos esto de la identidad, que yo sigo pensando que existe. Hay un gen del futbolista argentino, que de hecho es lo que vienen a buscar en muchos casos, desde afuera. Es verdad lo que decís en cuanto al trabajo del seleccionador, pero lo mismo que le pasa a Scaloni le pasa a los otros entrenadores. O sea, esto no es un problema del seleccionador argentino. No, no, Le claro. pasa a todos y no solamente en Sudamérica, ¿eh? En Europa también. Allí quizás los tienen más cerca, pero es lo mismo, porque el tiempo de trabajo no varía. Y ahí viene donde hay que agudizar el ingenio, entender que los procesos de trabajo requieren inevitablemente de un tiempo para que se pueda llevar a la práctica, aún con los condicionamientos y con las limitaciones del caso. Ahora, está bien lo que vos me preguntás, y yo te pregunto o te repregunto a vos. ¿Y cuál es la identidad de España? ¿Y cuál es la identidad de Inglaterra? ¿Y cuál es la identidad de Francia? Porque ellos también se reinventaron. Claro. Entonces, tal vez lo que tenemos que pensar es que está bien esto de tener un punto de partida, pero sin querer cuestionar lo que vos señalaste, porque además tiende mucho a la parte romántica, y está bien respetar el origen, pero esto del fútbol criollo, insisto, está bien desde su naturaleza inicial, pero entendamos que respetando una base, tenemos que adaptarlo al fútbol moderno, porque si no es imposible. Las selecciones que yo te mencioné se apartaron un poco de lo que se puede considerar su génesis en cuanto al estilo futbolístico, adaptándolo a lo que sucede hoy, mejorándolo porque obtuvieron resultados, y además con un estilo que los emparenta mucho más con lo que el público acepta. No nombré a Alemania en el medio. Sí. Hacé memoria lo que era Alemania décadas atrás y lo que es Alemania hoy, independientemente del último resultado con España, claro. que para mí es un accidente del fútbol. Un accidente no, son cuestiones que a veces pasan dentro de los partidos y sobre todo en las potencias. Si no, fíjense que no es común que Alemania reciba goleadas, todo lo contrario. Y vamos al caso del Bayern Múnich, si nos corremos una selección. Entonces yo digo, se respetan cuestiones o valores que hacen lo que puede haber sido el origen de un estilo del fútbol alemán. Pero ha cambiado también. Sí, Y ha cambiado para bien, se ha potenciado. Sí. Y con España pasa lo mismo y con Inglaterra está pasando lo mismo. Entonces, tal vez lo que debemos pensar aquí es, sin apartarnos, insisto, el gusto de la parte romántica, bueno, entender que hay una manera de jugar que hace al futbolista argentino típico, pero que también hay cuestiones que tenemos que ir modificando nosotros mismos, los periodistas, la gente, en la manera de verlo y en la manera de entenderlo. Si no, vamos a seguir pensando que hay que jugar al fútbol como en la década del 50, la década del 40, la década del 70, y recién ahí empezaron los buenos resultados para Argentina. Nos está pasando lo mismo que nos sucedió y que vos lo has contado en alguna de tus columnas. Cuando pensábamos que éramos los mejores del mundo y cada vez que salimos a una competencia internacional, sufríamos. Verdad, verdad. Bueno, tu explicación fue muy, muy clara y muy amplia, entonces voy a ir más al presente, ¿no? Me da la sensación, no sé si te pareció lo mismo, Javier, que en estos 4 partidos, pero se asentó en estos últimos 2 de la selección argentina, le resulta más fácil jugar de visitante por una cuestión de encontrar espacios. No sé si esto lo ves igual, es decir, Argentina de local le está costando porque se enfrenta a un vallado de jugadores. Para mi gusto no utilizaba bien uno o dos extremos, pero bueno, al margen de eso, por ahora uno de los trabajos
a futuro más importantes es abrir la cancha y buscar variantes más de local todavía que de visitante. De visitante, en la medida que pase el tiempo, salvo el día de Brasil, porque, bueno, Brasil está en otro nivel y juega ya de una manera muy definida, pero en el resto de los partidos de visitante probablemente se agudice esto, porque muchos equipos van a necesitar puntos y van a salir. Ahora, ¿estás de acuerdo con eso? ¿Que Argentina tiene que trabajar más eso? ¿Qué te parece que es lo más trabajable tácticamente a futuro, dentro de una limitación, por supuesto, ¿no? Pero, ¿qué te parece? ¿Qué es lo más fuerte para trabajar? Sí, esto que decís de la localía, lo podemos incluso trasladar a Argentina y a Sudamérica y apartándonos de los seleccionados. Siempre ocurre, o casi siempre, para decirlo mejor, que aquellos equipos poderosos, cuando actúan como local, tienen que enfrentar una problemática o una serie de inconvenientes que le plantea al adversario, que justamente es este de cerrarle los espacios, esperar, no salir, jugar con sus líneas lo más junta posible, seleccionar hasta tímidamente los momentos para atacar, y más que para atacar, para contraatacarlo. Y Argentina, por supuesto, es dentro del continente una de las selecciones poderosas, y pasa esto que te estoy diciendo que les ocurre a los equipos brasileños, a los equipos argentinos, cuando se enfrentan con rivales de otros países que tienen que sortear estas dificultades. Por supuesto que hay excepciones y hay equipos que salen a plantear partidos de tú a tú, como dicen en España, o un poco más abiertos con las precauciones del caso, pero lo habitual es lo otro, lo primero que dijimos. Esto es un inconveniente que Scaloni lo sabe. Lo sabes vos, lo sé yo, el técnico de la selección lo sabe más todavía. Esto desde lo general. Si vamos a lo puntual, volvemos a ser precavidos en cuanto al análisis, porque ¿cuáles son los dos ejemplos que tenemos? Bolivia en La Paz y Perú en Lima. Si tenemos que tomar esos dos ejemplos, realmente válido, por lo menos para mí, es uno solo, que es Perú en Lima. Porque cada partido que se juega en La Paz siempre es diferente. Y lo digo desde el mayor respeto para la gente en Bolivia, no me opongo a que jueguen en La Paz. Lo que digo es que nosotros, los analistas, entendamos entonces que cuando tenemos que comentar un partido que se juega en La Paz, hay otras cuestiones que tenemos que analizar. No podemos medirlo de la misma forma que lo hacemos con encuentros que se juegan en el llano. ¿Sí? Por eso digo, el partido de Bolivia, ¿cómo lo tomamos? Y lo tomamos como una valoración importante porque se ganó a lo que no es habitual para un equipo argentino, no solamente para una selección en La Paz, aunque últimamente está sucediendo más todavía. Y aquí no podemos apartarnos entonces de lo que plantea el rival, porque no es lo mismo esta Bolivia que otras. Esta Bolivia es mala. Otra vez, sin faltarle el respeto a los amigos bolivianos. Lo saben ellos, no hace falta que se lo digamos nosotros. Lo dicen no solamente los resultados, sino las prestaciones futbolísticas que ofrecen. Dicho esto, tenemos que apartar entonces el partido en La Paz, por lo menos yo. Y Perú se había transformado en un equipo de mucho respeto, pero que evidentemente ha entrado en un problema futbolístico del cual hay que ver cómo hace Gareca para sacarlo. Porque Perú se volvió a clasificar a un mundial después de muchísimo tiempo, pero si consideramos las últimas actuaciones, después de la Copa América, no ha sido bueno lo que ha ofrecido Perú. Vuelvo, son los resultados, pero también lo que exhibe, futbolísticamente hablando. Por lo tanto, nos quedamos con un solo partido verdaderamente para medir y ante un rival que potencialmente bajó su nivel también. Esto no quita que tenemos que ser justos y, como lo dice en el partido con Bolivia, reconocer lo bueno que se haya hecho. En cuanto al resultado y a una cierta prestación, Argentina ganó La Paz, algo que no suele ocurrir frecuentemente. Por lo tanto, pulgar levantado. Frente a un rival que no está bien, jugando como visitante, ante un técnico de buenas condiciones y que conoce justamente muy bien a la Argentina porque es Gareca, otra vez se realizó una buena tarea. Creo que vamos a estar casi todos de acuerdo en que frente a Perú se jugó el mejor de los 4 partidos de las eliminatorias. Y ahí vamos a lo que me preguntabas vos. Y sí, jugaste contra un equipo que no está bien, pero que sale a, como se suele decir, jugar, a ofrecer, como lo es Perú, sabiéndose inferior a Argentina, potencialmente hablando. Y Argentina evidentemente tuvo una buena producción, pero reitero, no por mirar el costado negativo, sino por ser realista.
vamos a ver cuando haya que enfrentarse con otras dificultades. Porque yo te lo puedo plantear al revés, siguiendo tu propio razonamiento. Te enfrentaste con Ecuador, que hasta que produjo lo que produjo después el seleccionado Alfaro, sabíamos que también potencialmente es menos que Argentina. Y hubo muchas dificultades. Ese partido entre Argentina y Ecuador fue el que menor cantidad de remates al arco tuvo en el total del partido, no solamente Argentina, sumando los de Argentina y Ecuador, si lo comparamos con toda la eliminatoria sudamericana anterior. Qué dato, No qué sé dato. si fui claro en el Muy dato. claro, muy claro. El partido de Argentina y Ecuador en cantidad de remates al arco tuvo menos que cualquiera de todos los partidos de la eliminatoria sudamericana anterior. Claro, claro. Bueno, esto ya te está demostrando desde la estadística algo que hace al juego. Claro, claro. Y Argentina ganó 1-0 con un gol de penal. Con un partido que muchos pensaron o pensamos, bueno, con un gol de penal a los 15 minutos se te abre. Claro. No se abrió nada. Y no se abrió porque el rival no lo quiso y porque Argentina no pudo hacerlo. Y nos queda el partido con Paraguay, con las dificultades del caso, en las que te enfrentaste con un equipo que el primer tiempo, sacando la ventaja y hasta algunos minutos más, planteó un partido que después cambió, sobre todo después del empate. Ahora, hasta el empate de Argentina, otra vez, el nivel había sido malo, de regular para malo, sin llegadas, sin sorpresas, sin oportunidades de gol. Sí. Cambia después del 1-1, como suele ocurrir. De hecho, esos 5 minutos finales del primer tiempo fueron muy buenos, porque Argentina se envalentonó y Paraguay se asustó. En la segunda parte ya se pareció más a un partido habitual de eliminatorias, con Paraguay tratando de, otra vez, cerrar los espacios, replegarse, unir sus líneas, no dejar jugar a Argentina. Esa era la prioridad. Y lo logró. Y Argentina, si bien tuvo algunas chances, bueno, el famoso gol que terminó anulado fue una muy linda jugada, pero que reglamentariamente, más allá de lo que muchos quieran ver, será tema de discusión para otro día si querés, no tiene nada para objetarse. El gol está bien anulado por lo que dice el reglamento. Sí, perfectamente anulado. Y bueno, y por último, Javier, el tema de la defensa, quería preguntarte. Me parece que con partidos incluso de locales, los que no tuvo demasiadas chances en contra, vos lo decías, ¿no? Casi no fue atacada Argentina, muy poco, entonces evidenció un problema, ¿no? Hay una cierta inseguridad que transmite, yo no sé si es Armani en los centros o Tamendi en general, pero a mí no me gustó la defensa, salvo Martínez Cuarta, pero la defensa me parece que todavía no transmite seguridad, que es tal vez el punto más flojo de todos. Sí, también aquí quiero decir algo en favor del entrenador, más allá de las diferencias que ya expresé. Así como a veces es difícil trabajar en ataque, porque tenés que causar sorpresas, porque tenés que buscar asociaciones, lo que hoy se suele llamar muchas veces el tercer hombre o el cuarto hombre, el hombre libre para generar superioridad numérica, que evidentemente hay una intención de Argentina de hacerlo desde que empieza la jugada, no solamente en posición de ataque, cuando ya tenés que buscar el pase al espacio, el cambio de ritmo, las variantes, según quién juega, la comprensión de saber adaptarlo de acuerdo al rival, teniendo una idea base, pero después adaptada también al contrincante, porque esto lo hacen todos, Sí. Incluso los mejores, estos también lo hacen todos, porque hoy se estudia permanentemente al adversario, y si bien hay una intención manifiesta de aquellos que tienen más de pesar, haciendo valer lo que tienen, también lo hacen muchas veces adaptándose a las deficiencias o a los puntos débiles que tiene el rival. Esto lo hacen todos, incluido el Bayern de Múnich, que hoy es el mejor equipo del mundo, creo. Digo, así como existe esa dificultad para trabajar en el ataque, en la defensa también se hace más difícil, y sobre todo para los equipos que tienen esta responsabilidad o esta idea futbolística, que es la de ir a buscar, la de salir, la de adelantar la línea, la de que el equipo no quede tan separado. Quizás es mucho más sencillo para aquellos que, con menos recursos, se encuentran con esa cierta facilidad de defenderse en su campo, con las líneas más juntas, y priorizando el cortar el circuito ofensivo del adversario. A Argentina se le complica porque tiene que defender cuando la atacan, pero defender atacando. Y a esto sumale que se están sumando valores en cuanto a jugadores propiamente en la selección. Y volvemos al punto de inicio. ¿Cómo lo medimos? ¿Contra quién lo medimos? ¿Hasta qué punto estamos bien y hasta qué punto debemos preocuparnos?
Porque jugando contra seleccionados que en teoría o en la realidad no tienen tanto o tienen menos que Argentina, igual les llegan. Después estará el análisis individual. Vos planteaste un nombre concreto. Sí, seguramente es probable que con Otamendi esté sucediendo eso, aunque creo que todavía le queda un poco más de vuelo con la selección. Habrá que ver después cómo se encuentra él en el día a día en su nuevo club. Se fue de Inglaterra, está jugando en Portugal. Coincido con lo de Martínez Cuarta. Se está probando también con los laterales. Tagliafico evidentemente se está asentando en la selección. Me parece muy temprano todavía hacer una evaluación concreta sobre lo que pueda producir Montiel. Insisto, estamos en un momento de recambio. Buenos jugadores hay. El tema es comprender el verdadero nivel que pueden llegar a tener para jugar en una selección y sobre todo para enfrentarnos con las potencias, algo que todavía casi no se hizo. Y si se hizo fue más que nada de manera amistosa, excepto la Copa América, en donde verdaderamente, si hablamos de potencias, tenemos que fijarnos en Brasil. Pero yo no me olvido que Argentina perdió 2-0 con Colombia, que quedó preocupada en el partido con Venezuela y que estuvo cerca de quedar eliminada porque no le pudo ganar a Paraguay tampoco en la Copa América. Y si nos quedamos con las eliminatorias, que es la verdadera competencia, sí, está bien, Argentina no perdió, pero ¿con qué rivales se enfrentó? Es muy difícil armar un balance o un análisis certero con fundamentos que así lo puedan demostrar, porque tenemos que considerar todas estas cuestiones para hacer ese análisis. Después sí, por supuesto, se comenta y se analiza cada partido, en el contexto que le corresponde y en lo que estamos viendo, en los hechos. Ahora, trazar un balance me parece que todavía es muy prematuro, es absolutamente parcial, y creo sí que ese balance lo podemos hacer ajustando a los puntos positivos y negativos, pero nunca apartándonos del nivel de exigencia que tiene enfrente, sin que esto signifique, insisto, ser irrespetuoso con el adversario. Tal vez volvamos a tener una charla después de jugar contra Uruguay y Brasil y nos encontremos con un equipo que se soltó, que demostró estar a la altura, que pudo prevalecer frente a rivales de otra envergadura. Yo creo que esos son partidos que nos van a entregar un resultado en cuanto al análisis bastante más cercano de lo que uno pretende midiendo las fuerzas de Argentina contra otros seleccionados. Bueno, Javier, te agradezco muchísimo. La verdad que muy, muy completo todo tu análisis. No esperaba menos, pero bueno, ya la gente que además ya te conoce porque te sigue por Fox Sports, por Radio Rivadavia, pero más allá de eso, quedó claro en este video, en estos minutos, por qué sos el mejor comentarista para mí de todos. Así que déjalo por mi cuenta, eso no te preocupes. Te agradezco muchísimo y para mí es un gran gusto que haya participado y que formes parte de mi canal de YouTube. Muchas gracias. Gracias a vos por la convocatoria, sabés que es un placer, a veces cuesta organizarnos con los tiempos, pero hablar de fútbol y de un análisis diferente, así, charlarlo, no gritando, no poniéndome de pie, no insultando. Tenemos que recuperar esto, cuidando las formas, las palabras, la expresión, sin cerrarnos a otras variantes, pero siempre desde el respeto. Creo que esta es la manera en la cual tenemos que expresarnos, y en el caso de los comunicadores, tratando de instruirlos lo máximo que podamos para que quienes nos escuchen o nos vean puedan tener un mensaje diferente, sin que signifique que nosotros sepamos más. En todo caso, lo que sí tenemos que hacer es prepararnos más para que después sí, quienes nos escuchan o nos lean, elijan por un lado o por el otro, o por qué no la comparación a partir de diferentes lineamientos. Perdón si en algunos puntos me fui un poco largo, pero creo que en realidad se trataba de explicar los fundamentos y las razones de por qué después llegamos a una conclusión que, insisto, en algún caso puede llegar a ser un poco más cercana a lo definitivo, pero todavía no. Así que gracias, Sergio. Un abrazo grande para todos tus seguidores, para quienes comparten y te ven y te siguen permanentemente en tus aportes periodísticos. De mi parte también soy uno de ellos, así que otra vez muchas gracias. Un honor y un placer, Javier. Además, bueno, todo lo que decís es algo que yo comento mucho sobre vos porque me gusta mucho, es el estilo que yo prefiero, tu estilo es el estilo que
que yo prefiero claramente, es el que más me gusta, el más serio, así que, y tu trayectoria es muy larga y te avala enormemente, así que te agradezco mucho, gracias por todo. Y a ustedes, bueno, gracias. A ustedes, bueno, los saludo también, les pido que compartan estos videos, que se suscriban, y también quiero decirles que pueden seguir a Javier, vamos a poner acá abajo las redes, que Javier vamos a poner las redes para que te sigan también nuestros seguidores. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, un placer. hasta pronto. Chao, chao. Adiós.